Mi hija dijo que yo era demasiado vergonzosa para conocer a sus amigos, pero llegué con la invitación a mi mansión de 4,2 millones. Las palabras se me quedaron clavadas en el pecho como cristales rotos, cortándome cada vez que respiraba. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Era un martes gris en la Ciudad de México, de esos días donde las nubes parecen cargar todo el peso del mundo. Yo estaba en la cocina de mi pequeño departamento en la colonia Roma Norte, un lugar que había sido mi refugio durante 22 años. Las paredes color durazno se habían desteñido con el tiempo, y la mesa de formica donde desayunaba cada mañana tenía marcas de tazas que contaban la historia de miles de cafés solitarios. Me llamo Dolores Aranda. Tengo 62 años, y esa tarde estaba planchando mi vestido azul marino, el único que tenía para ocasiones especiales, cuando sonó mi teléfono. Era Jimena, mi única hija, mi razón de existir, mi orgullo más grande. «Mamá», dijo con esa voz que últimamente usaba conmigo, como si hablara con alguien que le estorbara. «Sobre la cena de mañana. Mejor no vengas, ¿sí?» Sentí como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. La plancha se me resbaló de las manos y quedó colgando del cable, balanceándose como un péndulo que marcaba el ritmo de mi corazón descompuesto. «¿Cómo que no vaya, mi amor? Llevo una semana preparándome. Incluso compré zapatos nuevos en el tianguis. Es que van a estar mis amigos del trabajo, gente importante, y tú a veces dices cosas que dan pena ajena». Cada palabra era una bofetada. Me senté en el taburete de la cocina, el mismo donde me había sentado tantas noches a coser uniformes escolares para ella cuando era niña, el mismo donde había contado monedas para sus útiles, para sus libros, para sus caprichos. «¿Qué tipo de cosas, Jimena?», pregunté con un hilo de voz. «Ay, mamá, no te hagas la víctima. Hablas muy fuerte. No entiendes de qué hablamos cuando mencionamos Netflix o tecnología. Y tu forma de vestir». Hizo una pausa que se sintió eterna. «No quiero que piensen que vengo de una familia tan básica». El mundo se me vino encima. Básica. Esa palabra rebotó en mi cabeza como una pelota en un callejón sin salida. Yo, que había trabajado 14 horas diarias limpiando oficinas para pagarle la universidad privada. Yo, que vendía quesadillas afuera del metro los fines de semana para comprarle ropa de marca. Yo, que nunca me compré nada para mí, que usaba el mismo abrigo desde hacía 8 años, que tomaba camiones en lugar de taxis para ahorrar cada peso que pudiera invertir en su futuro. Además, mamá, esa ropa que usas, esos zapatos que parecen de otra época, ese peinado que te haces tú misma. No quiero que piensen que vienes a pedir dinero prestado o algo así. Me mordí el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. A través de la ventana de mi cocina, podía ver el edificio donde vivía la señora Carmen, mi vecina de toda la vida, preparando la cena para sus nietos. Ella me saludaba cada mañana con una sonrisa sincera. Me preguntaba por Jimena con cariño genuino. ¿Por qué mi propia hija no podía mirarme con la misma calidez? «Está bien, mijita», susurré, tratando de mantener la voz firme. «No voy. Gracias por entender, ma. Es solo por esta vez, ¿eh? La próxima será diferente». Pero yo sabía que no habría próxima vez. Al menos, no como la madre orgullosa que había soñado ser. Colgué el teléfono y me quedé allí, en esa cocina que olía a detergente barato y a las flores de papel que había hecho para decorar el refrigerador. El silencio se volvió tan denso que podía escuchar los latidos de mi corazón, cada uno más lento y pesado que el anterior. Me acerqué al espejo del baño y me vi por primera vez en mucho tiempo. Realmente me vi. Mi cabello gris, que yo misma me cortaba cada 2 meses frente a este mismo espejo, mis manos arrugadas, marcadas por décadas de detergente industrial y cloro, mi vestido azul, que había sido bonito hace 10 años, ahora se veía gastado en las costuras, descolorido en los pliegues. ¿Era realmente tan vergonzosa? Regresé a la cocina y guardé la plancha. Colgué el vestido azul en el armario, al fondo, donde no pudiera verlo. Me preparé un té de manzanilla con la miel que siempre compraba en el mercado de Medellín, esa que me sabía a los domingos de mi infancia en Cuernavaca,
cuando mi madre me llevaba a comprar dulces típicos después de misa. Me senté en mi silla favorita, esa que había comprado en un remate hace 15 años, y saqué el álbum de fotografías que guardaba en el cajón de la mesa. Ahí estaban todas. Jimena en su primer día de escuela, con su uniforme perfectamente planchado y sus trenzas que yo había hecho con tanto cuidado. Jimena en su graduación de secundaria, sonriendo junto a mí, cuando todavía me abrazaba con orgullo. Jimena en su fiesta de 15 años, esa que me costó 3 meses de salario extra pero que organicé como si fuera una princesa, porque para mí lo era. ¿Cuándo había dejado de ser suficiente para ella? Recordé la época en que trabajaba de noche en una panadería y de día cuidando a la señora Esperanza, una anciana del barrio. Llegaba a casa a las 5 de la mañana, dormía 3 horas, y me levantaba para preparar el desayuno de Jimena y llevarla a la escuela. Mis pies siempre estaban hinchados, mi espalda siempre me dolía, pero cuando ella me sonreía y me decía, «Gracias, mami», todo el cansancio desaparecía. Ahora esa misma niña me veía como un estorbo. La noche cayó sobre la Ciudad de México como una manta pesada. Los ruidos de la calle se fueron apagando, los vendedores ambulantes recogiendo sus puestos, los niños siendo llamados a cenar por sus madres, el tráfico volviéndose menos denso. Y yo me quedé ahí, sentada con mi té frío entre las manos, mirando las fotografías de una vida que había construido con tanto amor y que ahora se sentía como una mentira. Me fui a la cama sin cenar. No tenía hambre. Tenía algo mucho peor. Tenía la certeza de que había fallado como madre, y la sospecha de que tal vez siempre había sido, efectivamente, demasiado básica para el mundo que mi hija había elegido habitar. Los siguientes días se arrastraron como caracoles heridos. Me despertaba cada mañana con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla. Pero el teléfono silencioso sobre la mesa de la cocina me recordaba que mi propia hija había elegido celebrar su ascenso laboral sin mí. Jimena había conseguido un puesto como gerente en una empresa de marketing digital. Durante meses me había contado sobre las entrevistas, los nervios, las expectativas. Yo había rezado cada noche a la Virgen de Guadalupe para que le dieran esa oportunidad. Había prometido caminar de rodillas hasta la basílica si era necesario. Y cuando finalmente la llamaron para decirle que había sido seleccionada, fui la primera persona a la que llamó, llorando de felicidad. «¡Mamá! ¡Lo logré! ¡Tengo el trabajo!», había gritado por teléfono como una niña pequeña. Yo había saltado en mi cocina, había gritado de emoción, había llamado a todas mis amigas del edificio para contarles que mi hija era ahora una ejecutiva. La señora Carmen bajó con una botella de tequila que guardaba para ocasiones especiales, y brindamos en el patio del edificio mientras yo le contaba a todo el que quisiera escuchar que mi Jimena era la primera profesionista de la familia. Pero ahora, en su momento de triunfo, yo era demasiado vergonzosa para estar presente. Me quedé en casa esa noche, preparando enchiladas rojas como lo hacía cada viernes. Era una tradición que habíamos mantenido desde que Jimena era adolescente. Ella llegaba de la escuela, yo tenía la comida lista, y mientras comíamos me contaba sobre sus clases, sus amigas, sus sueños. Era nuestro momento sagrado de la semana, pero ese viernes, por primera vez en años, comí sola. Puse 2 platos en la mesa por costumbre, serví 2 vasos de agua de Jamaica, y cuando me di cuenta de lo que había hecho, se me quebró la voz. Guardé todo en el refrigerador, sabiendo que nadie más vendría a ayudarme a terminarlo. El sábado decidí limpiar mi departamento a fondo, como hacía cuando necesitaba distraer la mente. Saqué todas las cosas de los cajones, moví los muebles, lavé cada rincón, y fue entonces cuando encontré la caja de zapatos que guardaba debajo de mi cama, llena de recuerdos que había atesorado durante 22 años. Ahí estaban todos los recibos de sus colegiaturas, desde el kinder privado hasta la universidad. Cada mes, religiosamente, yo había guardado el comprobante de pago como si fuera un certificado de buena madre. Habían sido tantos sacrificios para mantenerla en escuelas donde sus compañeros tenían padres doctores, ingenieros, empresarios. Yo llegaba a las juntas de padres de familia con mi mejor vestido, que siempre se veía modesto al lado de los trajes sastre de las otras mamás.
Recordé vívidamente la junta donde discutían el viaje de estudios a Europa. Todas las madres hablaban con naturalidad de los $5,000 que costaría el viaje, como si fuera lo más normal del mundo. Yo permanecí callada, calculando mentalmente cuántos turnos extras necesitaría en la panadería, cuántas casas tendría que limpiar los fines de semana, qué podría vender o empeñar. Mi mamá me va a dar el dinero, había dicho Jimena esa noche con total seguridad. Y yo asentí, porque nunca había aprendido a decirle que no. Trabajé 18 horas diarias durante 4 meses para conseguir esos $5,000. Dejé de comprar carne, comía solo frijoles y arroz. Caminaba 2 horas para ahorrar el pasaje del camión. Me saltaba comidas para que el dinero rindiera más. Cuando finalmente junté la cantidad completa, se me habían caído algunos dientes por la mala alimentación. Tenía ojeras profundas y había bajado tanto de peso que mi ropa me quedaba enorme. Pero ver a Jimena emocionada con su pasaporte nuevo y su maleta prestada había valido cada sacrificio. En la caja también encontré las cartas que me escribía desde la universidad. Querida mami, gracias por todo lo que haces por mí. Sé que trabajas muy duro para mantenerme aquí. Te prometo que algún día te voy a dar una vida mejor. Te amo mucho. Las había firmado con corazoncitos y flores dibujadas a mano. ¿Dónde había quedado esa niña agradecida? El domingo, como cada semana, fui al mercado de Medellín a hacer mis compras. Don Arturo, que vendía pollo en el mismo puesto desde hace 20 años, me saludó como siempre. ¿Cómo está la licenciada, doña Dolores? ¿Ya consiguió el trabajo que andaba buscando? Sí, don Arturo. Ya es gerente en una empresa importante. Respondí con orgullo automático, aunque las palabras me supieran amargas. Órale, apuesto que ya le va a comprar una casa a usted, ¿verdad? Esas muchachas estudiadas siempre cuidan bien a sus mamás. Sonreí y asentí, pero por dentro algo se desmoronó un poco más. Don Arturo tenía razón en sus expectativas, pero mi realidad era muy diferente. Esa tarde, mientras pelaba papas para hacer un guisado que me duraría toda la semana, reflexioné sobre los últimos años de nuestra relación. Jimena había empezado a cambiar desde que consiguió su primer trabajo profesional. Al principio fueron comentarios sutiles sobre mi forma de hablar, mi manera de vestir, mis gustos en música y televisión. Mamá, no puedes seguir viendo esas novelas. Son muy básicas, me había dicho un día, quitándome el control remoto para cambiar a un canal de documentales en inglés. Después empezó a corregir mi manera de expresarme frente a otras personas. Se dice, está muy bueno, no está muy sabroso, mamá. Suena más educado. O no digas oiga, di disculpe. Es más fino. Poco a poco, había comenzado a sentirme como una extraña en mi propia vida, como si todo lo que había sido durante 60 años estuviera mal, fuera insuficiente, fuera motivo de vergüenza. Recordé el día que me había sugerido cambiar mi peinado. Mamá, ese corte te hace ver muy mayor. ¿Por qué no vas a un salón de belleza de verdad en lugar de cortártelo tú misma? Pero cuando le dije que no tenía dinero para esos gastos, su respuesta me partió el alma. Ay, ma, siempre con lo mismo. Si quisieras, encontrarías la manera. Esa noche, acostada en mi cama individual con el colchón que se hundía del lado donde yo dormía, miré hacia el techo y me hice la pregunta que había estado evitando durante meses. ¿Realmente era yo el problema? ¿Era cierto que mi amor de madre se había vuelto una carga demasiado pesada para una hija moderna y exitosa? Me levanté y me paré frente al espejo del baño otra vez. Esta vez no vi solo a una mujer mayor con canas y arrugas. Vi a alguien que había dado todo sin pedir nada a cambio, que había construido el éxito de otra persona con sus propias manos agrietadas, que había convertido cada peso ganado en una oportunidad para alguien más. Pero aparentemente, eso no era suficiente para ser digna de una cena de celebración. El lunes llegó como una bofetada fría. Me desperté a las 5:30 de la mañana, como había hecho durante los últimos 15 años, para ir a limpiar las oficinas del edificio corporativo en Polanco. Mis rodillas crujieron cuando me levanté de la cama, recordándome que ya no tenía 20 años, que mi cuerpo había pagado el precio de tanto trabajo físico. Me vestí con mi uniforme de limpieza. Pantalón azul marino, blusa blanca,
zapatos cómodos que ya habían perdido toda su forma original. En el espejo del baño, mi reflejo me devolvía la imagen de lo que Jimena llamaba básica. Tal vez tenía razón. El camión estaba lleno de trabajadores madrugadores como yo, gente que se levantaba antes del amanecer para que otros pudieran llegar a oficinas limpias y ordenadas. Reconocí algunas caras familiares: doña Esperanza, que limpiaba un hospital; don Raúl, que trabajaba de velador en una fábrica; Cristina, una mujer de mi edad que cuidaba niños en las lomas. Ninguno de nosotros era vergonzoso. Éramos la columna vertebral invisible de la ciudad. Llegué al edificio de 30 pisos donde trabajaba desde hacía una década. El guardia de seguridad, un joven llamado Miguel, me saludó como siempre. «Buenos días, doña Dolores. ¿Cómo amaneció?» «Bien, mijito, gracias por preguntar», respondí, tratando de que mi voz sonara normal. Subí al piso 15, donde estaban las oficinas de la empresa de consultoría que yo limpiaba. Mientras pasaba la aspiradora entre los cubículos elegantes, no pude evitar observar las fotografías familiares que los empleados tenían en sus escritorios. Padres orgullosos con hijos graduándose, familias sonrientes en vacaciones costosas, madres abrazando a hijas profesionistas en cenas de celebración. ¿Por qué yo no merecía estar en una fotografía así? En el escritorio de la licenciada Patricia, una mujer ejecutiva de unos 40 años, había una foto nueva, ella brindando con una señora mayor en lo que parecía un restaurante elegante. Al reverso de la foto, alguien había escrito: «Celebrando mi ascenso con la mujer más importante de mi vida. Te amo, mamá». Se me nublaron los ojos. Tuve que detenerme y respirar profundo. A las 10 de la mañana sonó mi teléfono. Por un momento, mi corazón se aceleró pensando que podría ser Jimena, llamando para disculparse, para decirme que había sido un malentendido, que por supuesto yo era bienvenida en su mundo, pero no era ella. «¿Hablo con la señora Dolores Aranda Mendoza?», preguntó una voz masculina con acento español. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Fernando Campos. Soy notario en Santiago de Compostela, España. Le hablo por un asunto relacionado con doña Ángela Mendoza Ruiz. Entiendo que era su tía». El nombre me golpeó como un rayo. Tía Ángela, la hermana mayor de mi madre, que se había ido a España cuando yo tenía apenas 12 años. Durante mi adolescencia intercambiamos cartas esporádicas, pero con los años perdimos el contacto. La última vez que supe de ella fue hace más de 20 años. Sí, era mi tía. ¿Pasó algo? Lamento informarle que doña Ángela falleció hace 3 semanas. Murió en paz, en su casa, a los 87 años. Me senté en una silla de oficina, sintiendo las piernas débiles. Tía Ángela había muerto y yo ni siquiera me había enterado. Otra pérdida, otro adiós que llegaba tarde. «Lo siento mucho», murmuré. No sabía que estaba enferma. «No estuvo enferma, señora. Murió de muerte natural, dormida. Pero la llamo porque usted aparece mencionada en su testamento». Mi corazón se detuvo por completo. ¿Yo? Según los documentos que tengo aquí, usted la visitó durante 3 veranos consecutivos cuando era joven. ¿Es correcto? Los recuerdos llegaron como una avalancha. Tenía 17, 18 y 19 años cuando mi madre me envió a España para cuidar a tía Ángela durante los meses de verano. Ella vivía en una casa enorme en las afueras de Santiago de Compostela, una casona antigua de piedra rodeada de jardines. Había enviudado joven y no tenía hijos, así que yo me convertí en su compañía durante esos veranos mágicos. Recordé las mañanas preparando desayunos en su cocina de techos altos, las tardes leyendo en su biblioteca llena de libros antiguos, las noches escuchando sus historias sobre España, sobre la vida, sobre los amores que había perdido. Ella me enseñó a cocinar platos gallegos, me llevó a conocer catedrales medievales, me regaló mi primer vestido elegante. «Sí, la cuidé durante 3 veranos», confirmé, con la voz quebrada por la emoción. «Pues bien, señora Aranda, doña Ángela la nombró su única heredera universal. Le ha dejado su casa y todas sus posesiones». El mundo se detuvo. Las palabras del notario rebotaron en mi cabeza sin encontrar lugar donde asentarse. ¿Heredera? ¿Universal? No, no entiendo. Debe haber un error. No hay error, señora. Aquí tengo el testamento.
Dice textualmente: a mi sobrina Dolores Aranda Mendoza, quien me cuidó con amor desinteresado durante los veranos más hermosos de mi vejez, le dejo toda mi hacienda. Ella entendió que el cariño verdadero no se mide con dinero sino con tiempo y dedicación, que esta herencia le devuelva todo el amor que me dio. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Tía Ángela había recordado esos veranos. Había recordado las mañanas cuando la ayudaba a bañarse, las tardes cuando le leía el periódico porque su vista ya no era buena, las noches cuando me quedaba junto a su cama hasta que se dormía porque le tenía miedo a la oscuridad. ¿Cuánto vale la casa?, pregunté con un hilo de voz. La propiedad ha sido tasada recientemente en 4.200.000 euros, señora. Y hay también ahorros bancarios por un valor aproximado de 300.000 euros más. Se me cayó el teléfono de las manos. 4.200.000 euros. Ni siquiera podía calcular cuántos pesos mexicanos eran. Una fortuna. Una fortuna que había llegado a mí, a la mujer básica y vergonzosa, que no merecía sentarse en la mesa de celebración de su propia hija. Me quedé sentada en esa oficina vacía, rodeada de escritorios ajenos y computadoras que no me pertenecían, procesando la información más impactante de mi vida. Durante 62 años había sido pobre, había trabajado hasta quebrarme la espalda, había sacrificado todo por una hija que ahora me rechazaba. Y el universo me había estado guardando esta sorpresa. Recogí el teléfono con manos temblorosas. ¿Señor Fernando? ¿Sigue ahí? Sí, señora. ¿Se encuentra bien? ¿Qué necesito hacer? Primero, confirmar su identidad con documentos oficiales. Después, viajar a España para firmar los papeles de transferencia. Todo está en orden. Solo faltan los trámites legales. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil durante no sé cuánto tiempo. Las oficinas se llenaron de empleados llegando a trabajar, pero yo permanecí sentada, invisible como siempre, procesando que mi vida acababa de cambiar para siempre. Por primera vez en décadas, sonreí de verdad. La mujer básica acababa de convertirse en millonaria. Y por alguna razón, lo primero que pensé no fue en todo lo que podría comprarme, sino en la cara que pondría Jimena cuando se enterara de quién era realmente su madre vergonzosa. No le conté a nadie sobre la llamada del notario. Durante 3 días caminé por mi departamento como si fuera una extraña visitando la vida de otra persona. Me miraba en el espejo y veía la misma mujer de siempre, pero por dentro algo había cambiado. Era como si hubiera estado cargando una mochila invisible llena de piedras durante décadas. Y de pronto alguien me hubiera dicho que podía quitármela. El jueves decidí hacer algo que no había hecho en años. Falté al trabajo. Llamé a la supervisora de la empresa de limpieza y le dije que estaba enferma. No era mentira del todo. Estaba enferma de una vida que ya no me quedaba. Enferma de sentirme pequeña. Enferma de pedir disculpas por existir. En lugar de ir a limpiar oficinas ajenas, me fui al centro histórico de la Ciudad de México. Hacía más de 10 años que no caminaba por esas calles sin prisa, sin agenda, sin la urgencia de llegar a algún trabajo. Me senté en una banca de la Plaza de la Constitución y observé a las personas pasar. Turistas tomando fotografías, familias paseando, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos con orgullo. Nadie me miraba con lástima. Nadie pensaba que era vergonzosa. Para el mundo, yo era simplemente una mujer más. Merecía respeto como cualquier otra persona. ¿Por qué mi propia hija no podía verme así? Esa tarde, por primera vez en mi vida, entré a una cafetería elegante en la zona rosa, el tipo de lugar donde Jimena llevaba a sus amigas, con sillas de terciopelo y meseros que hablaban en voz baja. Pedí un café que costaba lo mismo que yo gastaba en comida para 2 días, pero lo pagué sin culpa. Me senté junto a la ventana y observé a las mujeres bien vestidas que entraban y salían, hablando por teléfonos caros sobre reuniones de trabajo y cenas sociales. No eran diferentes a mí. Solo habían tenido oportunidades distintas. El viernes en la noche, Jimena me llamó. «Hola, ma, ¿cómo estás?» Su voz sonaba casual, como si nuestra última conversación no hubiera sido una puñalada directa al corazón. «Bien, hija. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu cena?» «Ay, súper bien. Mis jefes quedaron fascinados conmigo. Creo que me van a dar más responsabilidades pronto. Y mis compañeros de trabajo son increíbles.
Tienes que conocerlos algún día. La ironía me quemó la garganta. Algún día, cuando fuera suficientemente presentable para su mundo. Me da mucho gusto, mi amor. Oye, Ma, te hablo porque necesito un favor. Por supuesto. Siempre necesitaba un favor cuando me llamaba últimamente. ¿Qué necesitas? Es que me invitaron a un retiro de trabajo en Acapulco el próximo fin de semana. Es súper importante para mi carrera. Van a estar todos los directivos. Pero necesito comprar ropa nueva, porque van a ser cenas elegantes en restaurantes caros, y ya sabes que mi guardarropa no está a la altura. Esperó mi respuesta. Yo sabía lo que venía después. ¿Me podrías prestar 5,000 pesos? Te prometo que te los devuelvo en cuanto me paguen el bono del trimestre. 5,000 pesos. Casi todo mi sueldo del mes. Para ropa que usaría un fin de semana para impresionar a gente que probablemente ni recordaría su nombre en 6 meses. Jimena, este mes está muy difícil. Tuve algunos gastos médicos. Mentí, porque nunca había aprendido a decir simplemente no. Ay, mamá, siempre es lo mismo contigo. Nunca tienes dinero para nada importante. ¿No entiendes que esta oportunidad podría cambiar mi carrera? Su tono se volvió el de una adolescente caprichosa, como si mis limitaciones económicas fueran una estrategia personal para arruinar sus sueños. Mira, Ma, no es por ser pesada, pero yo nunca te he pedido nada exagerado. Solo necesito que me apoyes esta vez. Después ya no voy a necesitar ayuda. Era la misma promesa que me había hecho durante 5 años. Después ya no voy a necesitar ayuda. Pero después, nunca llegaba. ¿De verdad no puedes conseguir 5,000 pesos? ¿Ni prestados ni nada? Hija, yo gano 8,000 pesos al mes. 5,000 es casi todo lo que tengo para vivir. Pero tienes ahorros, ¿no? Toda la gente tiene ahorros para emergencias. ¿Ahorros? Mis únicos ahorros eran las monedas que guardaba en un frasco para comprar tortillas cuando se me terminaba el dinero de la quincena. No tengo ahorros, Jimena. Se hizo un silencio incómodo. Ay, Ma, es que me desesperas. Yo no puedo estar preocupándome por tu situación económica cuando estoy tratando de salir adelante. Ya tengo 26 años. Necesito concentrarme en mi futuro. No estar cuidándote a ti. Cada palabra era un clavo oxidado enterrándose en mi pecho. ¿Cuidándome a mí? ¿Cuándo había ella cuidado de mí? ¿Cuándo se había preocupado por si yo tenía suficiente comida, ropa abrigadora para el invierno, dinero para el doctor cuando me enfermaba? Está bien, hija. Entiendo. ¿Sí me vas a prestar el dinero? Voy a ver qué puedo hacer. Gracias, Ma. Sabía que podía contar contigo. Te paso mi número de cuenta por WhatsApp. Colgó sin preguntarme cómo estaba, sin preguntarme si había comido, sin decirme que me amaba. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla apagada. En ese momento tomé una decisión que iba a cambiar todo. No le iba a mandar el dinero. Por primera vez en 26 años, le iba a decir no a mi hija. Al día siguiente, Jimena me mandó 3 mensajes de WhatsApp. Primero, su número de cuenta bancaria. Después, una foto de los vestidos que quería comprar. Finalmente, un mensaje que decía: Ma, ya son las 3 de la tarde y no veo que me hayas depositado. ¿Está todo bien? No le respondí. A las 6 de la tarde me llamó. Mamá, ¿qué pasa? No contestas mis mensajes. Hola, hija. ¿Ya me depositaste? Necesito ir de compras hoy porque mañana cierran las tiendas temprano. Respiré profundo. Sentí que estaba a punto de saltar de un precipicio. No te voy a depositar, Jimena. Silencio. ¿Cómo que no me vas a depositar? Quedamos en que me ibas a ayudar. Tú quedaste en eso. Yo dije que iba a ver qué podía hacer. Y no puedo hacer nada. Pero mamá, es mi trabajo. Es mi futuro. Es tu trabajo, hija. Tu futuro. No el mío. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás siendo tan egoísta? Egoísta. Después de 26 años de darle todo lo que tenía y mucho de lo que no tenía, yo era egoísta por no poder darle 5,000 pesos más. Jimena, tengo 62 años. Trabajo desde los 14. Nunca he tenido vacaciones. Nunca me he comprado ropa nueva. Nunca he ido a un restaurante elegante. Lo he dado todo por ti, y aparentemente eso me convierte en alguien vergonzoso para tu vida social. Ay, mamá, ya empezaste con tu numerito de víctima. Yo nunca dije que fueras vergonzosa.
Dijiste que era demasiado básica para conocer a tus amigos. Dijiste que no querías que pensaran que vienes de una familia como la nuestra. Eso fue diferente. Era una ocasión especial. Y esto también es una ocasión especial, hija. Es la ocasión especial donde aprendes a resolver tus problemas sin usar a tu madre como cajero automático. Nunca había hablado así. Ni siquiera sabía que tenía esas palabras dentro de mí. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón en una cosa. Sí me da pena de dónde vengo. Me da pena que mi mamá prefiera quedarse en la pobreza en lugar de esforzarse por algo mejor. Me da pena que siempre tengas excusas para todo. Y colgó. Me quedé sentada en mi cocina, temblando. No de miedo, sino de una emoción que no había sentido nunca. Libertad. Por primera vez en mi vida adulta, había elegido a mí misma por encima del capricho de otra persona, y se sentía aterrador y hermoso al mismo tiempo. Durante 3 días, mi teléfono permaneció en silencio. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un insulto de Jimena. Era como si hubiera dejado de existir para ella el momento en que dejé de ser útil. Y extrañamente, en lugar de sentirme triste, me sentí aliviada. Por primera vez en años, mis mañanas no comenzaban con la ansiedad de saber si mi hija necesitaría algo de mí. No revisaba obsesivamente mi teléfono esperando sus mensajes. No calculaba mentalmente cuánto dinero me quedaba para sus emergencias constantes. El martes decidí hacer algo que había estado posponiendo desde la llamada del notario: investigar sobre mi herencia. Fui a un café internet cerca del mercado de Medellín y busqué información sobre Santiago de Compostela, sobre los precios de las casas en España, sobre el valor del euro. Cuando vi las cifras convertidas a pesos mexicanos, tuve que sentarme y respirar profundo. Más de 100 millones de pesos. Yo, Dolores Aranda, la mujer básica que limpiaba oficinas por 8,000 pesos al mes, había heredado más de 100 millones de pesos. Esa noche llamé al notario Fernando Campos para confirmar que todo era real. Señora Aranda, me da mucho gusto escucharla. ¿Ha decidido cuándo puede viajar a España? Quiero ir lo más pronto posible. Le dije con una firmeza que me sorprendió. Perfecto. ¿Le puedo recomendar algunos hoteles cerca de mi oficina? No. Lo interrumpí. Quiero quedarme en la casa de mi tía. En mi casa. Mi casa. Las palabras sonaron extrañas pero maravillosas en mi boca. Al día siguiente hice algo que jamás pensé que haría. Renuncié a mi trabajo de limpieza. La supervisora, la señora García, me miró con sorpresa cuando le entregué mi uniforme lavado y planchado por última vez. ¿Está segura, Dolores? Usted es una de nuestras mejores empleadas. ¿Encontró algo mejor? Sí, señora García. Encontré algo mucho mejor. No le dije qué era ese algo mejor. Simplemente sonreí y me despedí de mis compañeras de trabajo, mujeres como yo que se levantaban antes del amanecer para mantener limpio el mundo de otras personas. Esa tarde fui a la agencia de viajes del centro y compré mi primer boleto de avión en la vida. México-Madrid, clase económica, pero era mío. Lo pagué con los ahorros que tenía guardados para emergencias. Esos poquitos miles de pesos que había juntado moneda por moneda durante años. La empleada de la agencia, una chica joven con uñas perfectas y maquillaje impecable, me trató con la misma cortesía profesional que le hubiera dado a cualquier cliente. No sabía que yo había trabajado limpiando baños hasta el día anterior. Para ella, yo era simplemente una señora que podía pagar un viaje a Europa. ¿Es su primera vez en España?, me preguntó mientras imprimía mis documentos. No, respondí con orgullo. Voy a casa. El viernes, 2 días antes de mi vuelo, finalmente recibí un mensaje de Jimena. Mamá, ya sé que estás enojada conmigo, pero necesitamos hablar. Ven a mi departamento mañana a las 5 de la tarde. Tengo algo importante que decirte. No era una invitación. Era una orden, como siempre. Pero esta vez, yo había cambiado. El sábado llegué puntual a su departamento en la Colonia del Valle, un lugar que había pagado con su trabajo pero amueblado con mi dinero. Toqué el timbre y esperé. Cuando abrió la puerta, noté algo diferente en su expresión. Parecía nerviosa. «Hola, ma». «Pasa». Su departamento se veía impecable, como siempre. Muebles modernos, decoración minimalista, todo coordinado en colores neutros. Nada que recordara nuestra vida anterior,
nada que sugiriera de dónde venía realmente. «Siéntate», me dijo, señalando el sofá gris que yo le había ayudado a pagar cuando se mudó. Me senté, pero esta vez no con la postura encogida de la madre que viene a pedir disculpas. Me senté erguida, con las manos sobre las piernas, esperando. «Mira, mamá, he estado pensando mucho sobre lo que pasó la semana pasada». Esperé en silencio. Creo que los dos dijimos cosas que no debimos decir. Yo entiendo que tu situación económica es complicada, y no debí presionarte por el dinero del retiro. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado este discurso frente al espejo. Pero también creo que tú no entiendes la presión que tengo en mi trabajo. No es fácil ser joven en un ambiente tan competitivo. Necesito cuidar mi imagen profesional. Seguí sin responder. Ella se veía cada vez más incómoda con mi silencio. Lo que quiero decirte es que encontré una solución para los dos. Se levantó y trajo una carpeta de su escritorio. He estado investigando y hay programas del gobierno para adultos mayores, pensiones, apoyos médicos, incluso departamentos subsidiados para gente de tu edad. Abrió la carpeta y me mostró papeles impresos, folletos con fotografías de casas de retiro y centros de día para ancianos. Mira, Ma, este programa te daría una pensión mensual y un lugar donde vivir. No sería un gasto para ti, y yo podría visitarte los fines de semana sin la presión de estar manteniendo 2 casas. Mi corazón se detuvo. Me estaba proponiendo internarme en una casa de retiro, deshacerse de mí de manera legal y socialmente aceptable. Es perfecto, ¿no crees? Tú tendrías seguridad económica y cuidado médico, y yo podría concentrarme en mi carrera sin preocuparme por ti. Levantó la mirada esperando mi respuesta, con la misma expresión que ponía cuando era niña y me pedía dinero para dulces. ¿Ya llenaste los papeles?, pregunté con voz tranquila. Bueno, necesito tu firma en algunos documentos. Pero sí, ya averigüé todo el proceso. Podrías estar instalada en 2 semanas. Me quedé en silencio unos segundos más, procesando la magnitud de lo que me estaba proponiendo. Mi propia hija, la niña por la que había sacrificado mi juventud, mi salud, mi futuro, me estaba pidiendo que me fuera a morir sola a un asilo para que ella pudiera vivir sin la vergüenza de tener una madre pobre. Jimena, dije finalmente, ¿sabes qué día es mañana? ¿Domingo? Es domingo 15 de octubre. Hace exactamente 26 años que naciste. El 15 de octubre de 1997. Se veía confundida por el cambio de tema. Ese día, cuando te tuve en mis brazos por primera vez, te prometí que nunca te iba a faltar nada. Y cumplí esa promesa, ¿verdad? Asintió, incómoda. Nunca te faltó comida, ropa, educación, oportunidades. Nunca te pedí que trabajaras para ayudar con los gastos de la casa. Nunca te hice sentir que eras una carga. Me puse de pie. Pero hoy, en el aniversario de tu nacimiento, mi propia hija me está pidiendo que me vaya a morir a un asilo para que pueda vivir sin la molestia de tener una madre básica y vergonzosa. Mamá, no es así. Es exactamente así, Jimena. ¿Y sabes qué? Tienes razón en una cosa. Es hora de que yo piense en mi futuro sin preocuparme por ti. Me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas? Me voy a España, hija. Mañana tomo un avión y no sé cuándo voy a regresar. ¿España? ¿De qué hablas? Tú no tienes dinero para viajar. Me detuve en la puerta y la miré por última vez con ojos de madre protectora. Resulta que sí tengo dinero, Jimena. Mucho dinero. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que durante años soñé con el día en que pudiera darte una vida mejor, pero ahora me doy cuenta de que el problema nunca fue el dinero. El problema es que crié a una hija que se avergüenza de la mujer que la amó incondicionalmente. Salí del departamento y cerré la puerta detrás de mí. En el elevador, por primera vez en meses, me miré en el espejo de cuerpo completo. Vi a una mujer de 62 años que había decidido salvarse a sí misma, y me gustó lo que vi. El avión despegó de la Ciudad de México un lunes gris de octubre, llevándome lejos de todo lo que había conocido durante 62 años. Mientras veía las luces de mi ciudad desaparecer bajo las nubes, no sentí tristeza. Sentí que estaba naciendo por segunda vez. Durante las 13 horas de vuelo, no pude dormir.
No por nervios, sino por emoción. Era la primera vez en mi vida que viajaba sola, que tomaba una decisión completamente mía, que iba hacia algo que me pertenecía sin tener que pedirlo prestado o pagarlo con sacrificios de otros. Aterricé en Madrid a las 2 de la tarde, hora española. El aeropuerto de Barajas me pareció enorme y moderno, lleno de gente de todos los países hablando idiomas que no entendía. Pero yo no me sentí perdida. Por primera vez en años, sabía exactamente hacia dónde me dirigía. Tomé el tren hacia Santiago de Compostela. Durante las 6 horas de viaje, vi pasar paisajes que recordaba vagamente de mis veranos de juventud: campos verdes, pueblitos de piedra, montañas suaves que se extendían hasta el horizonte. España olía diferente que México. Olía a historia antigua, a lluvia frecuente, a tierra húmeda. Fernando Campos, el notario, me esperaba en la estación con una sonrisa cálida y un cartel con mi nombre. Era un hombre de unos 50 años, vestido elegantemente pero sin presunción. Señora Aranda, es un honor conocerla finalmente. Su tía hablaba mucho de usted. ¿Hablaba de mí? Por supuesto. Cada vez que venía a mi oficina a actualizar su testamento, mencionaba a la sobrinita mexicana que la había cuidado con tanto amor. Decía que usted fue la única persona que la trató como familia y no como una obligación. Mientras manejábamos hacia la casa, Fernando me contó más sobre tía Ángela. Era una mujer muy sabia, ¿sabe? Nunca tuvo hijos propios, pero decía que usted le había dado los veranos más felices de su vida. Esa niña me veía como una persona, no como una anciana molesta, repetía siempre. Las palabras me llegaron directo al corazón. Tía Ángela había sentido conmigo lo mismo que yo había esperado sentir con Jimena: amor incondicional, respeto genuino, compañía sin interés. Cuando llegamos frente a la casa, se me cortó la respiración. Era exactamente como la recordaba, pero más hermosa. Una casona de piedra de 2 pisos, con ventanas grandes enmarcadas en madera pintada de verde, rodeada de jardines que alguien había cuidado meticulosamente. Tenía un portón de hierro forjado que se abría a un patio interno lleno de flores que no sabía nombrar, pero que llenaban el aire de perfume. La señora María, la vecina, ha estado cuidando la casa desde que doña Ángela murió, explicó Fernando mientras abría la puerta principal con una llave antigua. Ella tiene las llaves de repuesto y conoce todos los detalles de la propiedad. Entré a mi casa por primera vez como dueña. El interior era aún más impresionante de lo que recordaba. Techos altos con vigas de madera, pisos de piedra que habían sido pulidos durante siglos, una chimenea enorme en la sala principal. Los muebles eran antiguos pero elegantes. Sofás de cuero que se habían suavizado con el tiempo, mesas de roble macizo, estantes llenos de libros en español y gallego. Su tía dejó todo exactamente como estaba, dijo Fernando. Incluso la ropa sigue en los armarios. Decía que usted sabría qué hacer con cada cosa. Subí las escaleras de piedra que recordaba haber limpiado tantas veces durante mis veranos de juventud. El segundo piso tenía 4 habitaciones, todas con ventanas que daban al jardín o a las montañas distantes. La habitación principal, donde había dormido tía Ángela, tenía una cama enorme con dosel de madera tallada y un escritorio donde ella solía escribir cartas. Sobre el escritorio había un sobre con mi nombre escrito en su letra temblorosa. Lo abrí con manos que temblaban de emoción. Mi querida Dolores, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que finalmente has vuelto a casa. Esta casa siempre fue tuya, desde el primer verano que pasaste aquí. Recuerdo cómo me cuidabas sin que nadie te lo pidiera, cómo me hacías reír con tus historias de México, cómo nunca me trataste como una carga. Espero que en esta casa encuentres la paz que te mereces. El dinero está en la cuenta del Banco de Galicia. Los documentos están en la caja fuerte detrás del retrato de la sala. Pero lo más importante es que sepas esto. Eres una mujer valiosa, Dolores. No permitas que nadie te convenza de lo contrario. Con todo mi amor, tu tía Ángela. Pede. En el armario de mi habitación hay algunos vestidos que mandé a hacer especialmente para ti. Una mujer como tú merece ropa hermosa. Lloré por primera vez desde que había llegado a España, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de reconocimiento. Abrí el armario
y encontré 6 vestidos colgados con etiquetas que decían «Para Dolores, con amor». Eran elegantes, pero no ostentosos, hechos en telas hermosas y en colores que favorecían mi tez. Uno era azul marino, como el vestido que había planchado para la cena de Jimena, pero este era de seda, con un corte perfecto, del tipo que habría costado más de lo que yo ganaba en 6 meses. Me probé el vestido azul y me miré en el espejo de cuerpo completo del armario. Por primera vez en mi vida, me vi elegante. Al día siguiente, Fernando me llevó al banco para formalizar la transferencia de la cuenta. El director de la sucursal, un hombre mayor llamado don Aurelio, me trató con un respeto que no había experimentado en décadas. Señora Aranda, su tía era una de nuestras clientas más respetadas. Es un honor ayudarla con la transición de su herencia. Cuando vi el estado de cuenta, casi me desmayo. Tía Ángela no solo había ahorrado durante toda su vida, sino que había invertido sabiamente. Los 300.000 euros que había mencionado Fernando se habían convertido en más de $500,000. ¿Qué tipo de inversiones recomendaría para alguien como yo?, pregunté, sorprendiéndome de mi propia audacia al hablar de dinero como si entendiera del tema. Eso depende de sus planes, señora. ¿Piensa quedarse en España o regresar a México? Por primera vez, me permití considerar la pregunta seriamente. ¿Qué me esperaba en México? Un departamento vacío, un trabajo que ya había dejado, una hija que me veía como una vergüenza y quería internarme en un asilo. Creo que me voy a quedar en España, dije, y las palabras sonaron correctas en mi boca. Esa tarde, llamé a la señora Carmen, mi vecina de toda la vida en México. Dolores. ¿Cómo estás, mujer? Jimena vino a preguntar por ti. Dice que te fuiste sin decir nada. ¿Qué le dijiste? Le dije que no sabía nada, pero se veía muy preocupada. Bueno, más bien parecía confundida, como si no entendiera por qué te habías ido. Le conté a doña Carmen sobre mi herencia, sobre la casa, sobre mi decisión de quedarme en España. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró profundamente. ¡Ay, Dolores! Qué bueno que por fin el universo te está devolviendo algo de todo lo que diste. Y qué bueno que por fin te decidiste a pensar en ti. ¿Crees que soy mala madre por haberme ido? Mujer, eres mala madre por haberte tardado tanto en irte. Esa niña necesita aprender a valorar lo que tuvo. Colgué el teléfono sintiéndome más segura de mi decisión. Esa noche, cené sola en mi casa por primera vez. Preparé una cena sencilla con ingredientes del mercado local. Pan gallego, queso curado, jamón serrano, vino tinto de la región. Comí en el jardín, bajo las estrellas, escuchando el silencio del campo, que solo se interrumpía por el sonido lejano de las campanas de la iglesia del pueblo. No me sentí sola, me sentí libre. Por primera vez en mi vida adulta, nadie necesitaba nada de mí. Nadie dependía de mi dinero, de mi tiempo, de mi energía. No tenía que levantarme temprano para ir a trabajar. No tenía que preocuparme por las cuentas que vencían. No tenía que calcular cuánto dinero me quedaba para emergencias de otros. Estaba completamente, absolutamente libre de ser yo misma. Y descubrí que me gustaba mucho la persona que era cuando nadie más la necesitaba. 3 semanas después de mi llegada a España, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era un número de México que no reconocí, pero algo en mi estómago me dijo que contestara. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Eres tú? Era Jimena, pero su voz sonaba diferente, ronca, como si hubiera estado llorando durante horas. Sí, soy yo. Gracias a Dios. He estado buscándote por todas partes. Doña Carmen no me quería decir dónde estabas. Fui a tu trabajo y me dijeron que habías renunciado. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Me levanté de mi cama nueva, en mi casa nueva, y me asomé por la ventana. El jardín estaba cubierto de rocío matutino, y los pájaros cantaban en los árboles que ahora eran míos. Todo era perfecto y tranquilo. Estoy en España, hija. ¿España? ¿De qué hablas? Tú no conoces a nadie en España. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Con qué dinero? Con mi dinero. ¿Tu dinero? Mamá, tú no tienes dinero. ¿Te metiste en algún problema? ¿Le debiste dinero a alguien? ¿Por eso te fuiste del país? Su primera reacción no fue preocupación por mi bienestar. Fue asumir que había hecho algo malo, algo irresponsable.
algo que la iba a avergonzar. No me metí en ningún problema, Jimena. Heredé una casa y dinero de mi tía Ángela. Silencio largo. ¿Qué tía Ángela? Tú no tienes familia rica. La hermana de mi mamá, la que vivía en Santiago de Compostela. La cuidé durante 3 veranos cuando era joven. ¿Y te dejó dinero? ¿Cuánto dinero? Por supuesto. Su segunda pregunta no fue sobre mi bienestar emocional o si me sentía sola en un país extranjero. Fue sobre cuánto dinero había heredado, suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Ay, ma, qué maravilloso. ¿Cuándo regresas? Podemos buscar una casa más grande, tal vez en Polanco o en Las Lomas. Por fin vamos a poder vivir bien. Vamos. Automáticamente había incluido mi herencia en sus planes futuros. No voy a regresar, Jimena. ¿Cómo que no vas a regresar? No puedes quedarte en España para siempre. No conoces a nadie. No hablas el idioma bien. Eres muy mayor para estar sola en un país extranjero. Hablo español perfectamente, hija. Y tengo 62 años, no 90. No soy una anciana decrépita. Pero mamá, yo te necesito aquí. Somos familia, familia. Ahora éramos familia. Cuando me quería internar en un asilo para concentrarse en su carrera, yo era una carga. Cuando descubría que tenía dinero, éramos familia. ¿Me necesitas a mí o necesitas mi dinero? Ay, mamá, ¿cómo puedes decir eso? Claro que te necesito a ti. Eres mi mamá. Soy la misma mamá que hace un mes querías meter en un asilo porque te daba pena presentarme a tus amigos. Eso fue diferente, ma. Yo estaba estresada por el trabajo. Dije cosas que no debí decir. Pero ya reflexioné mucho y me di cuenta de que cometí errores. Errores. No crueldad, no abuso emocional, no falta de respeto. Errores. ¿Te diste cuenta cuando te fuiste de vacaciones a Acapulco sin mi dinero? ¿Cómo sabes que fui a Acapulco? Doña Carmen vio las fotos que subiste a Facebook. Te veías muy feliz en esos restaurantes caros, con esa ropa nueva que compraste con el dinero que conseguiste de otra manera. Silencio incómodo. Mira, mamá, ya sé que metí la pata. Pero ahora las cosas van a ser diferentes. Con el dinero que heredaste, podemos empezar de nuevo. Yo puedo renunciar a mi trabajo si quieres. Podemos viajar juntas. Podemos hacer todo lo que siempre quisimos hacer. Todo lo que siempre quisimos hacer. Como si ella hubiera soñado con pasar tiempo conmigo. Como si mis deseos hubieran importado alguna vez en sus planes. ¿Y qué es lo que siempre quisimos hacer juntas, Jimena? Pues, no sé. Podemos ir de compras, renovar la casa, viajar. ¿Alguna vez me preguntaste qué quería hacer yo? Claro que sí. No, hija. Nunca. En 26 años, nunca me preguntaste qué soñaba, qué me hacía feliz, qué quería para mi futuro. Solo asumiste que mi función era darte lo que tú querías. Mamá, no es cierto. Es completamente cierto. ¿Sabes cuál era mi sueño? Mi sueño era tener una hija que se sintiera orgullosa de mí. Una hija que me presentara a sus amigos no como una vergüenza que hay que esconder, sino como la mujer que sacrificó todo por darle la mejor vida posible. Escuché que empezó a llorar. Ma, por favor regresa. Te prometo que va a ser diferente. Vamos a ser una familia de verdad. Ya somos una familia de verdad, Jimena. Una familia donde una persona da todo y la otra lo toma como si fuera su derecho. Pero esa familia se acabó. No puedes hablar en serio. No puedes abandonarme así. Abandonarla. Como si no haberme abandonado ella a mí primero, emocional y socialmente. Hija, tú me abandonaste mucho antes de que yo me fuera del país. Me abandonaste cuando decidiste que era demasiado vergonzosa para tu vida. Me abandonaste cuando me convertiste en tu cajero automático personal. Me abandonaste cuando me propusiste internarme en un asilo para no tener que lidiar conmigo. Yo nunca dije eso. Dijiste exactamente eso. Trajiste folletos, habías investigado los programas, querías que firmara papeles. Todo para poder vivir tu vida sin la molestia de tener una madre pobre y básica. Está bien, está bien. Sí dije esas cosas horribles. Pero estaba confundida. Estaba presionada por el trabajo, por los amigos. No pensé con claridad. ¿Y ahora sí piensas con claridad? Sí, ma. Ahora entiendo que eres la persona más importante en mi vida. No, hija.
Ahora entiendes que soy la persona más rica en tu vida. Es muy diferente. El llanto se intensificó. Por favor, mamá, regresa. Te necesito. ¿Para qué me necesitas exactamente? Para estar juntas, para ser familia, para que pague tus gastos mientras tú te avergüenzas de mí. No, eso ya no va a pasar. Te lo prometo. Jimena, me has hecho muchas promesas en tu vida, que me ibas a cuidar cuando fuera grande, que me ibas a dar una vida mejor, que algún día me llevarías de viaje, que cuando tuvieras un trabajo bueno me ibas a comprar una casa. ¿Cuántas de esas promesas cumpliste? Es que antes no tenía dinero. Yo tampoco tenía dinero, hija. Y aún así cumplí todas las promesas que te hice. Mamá, por favor, te voy a decir algo y quiero que lo escuches bien. Yo te voy a querer toda la vida. Eres mi hija, y eso nunca va a cambiar. Pero no voy a regresar a ser la madre conveniente que aparece cuando la necesitas y desaparece cuando te estorba. Entonces, ¿qué quieres que haga? Quiero que aprendas a vivir sin usarme. Quiero que construyas una vida que no dependa de mi dinero ni de mi trabajo. Quiero que cuando me llames, sea porque realmente quieres saber cómo estoy, no porque necesitas algo de mí. Y si hago eso, ¿regresarás? Si haces eso, tal vez puedas venir a visitarme a España, como huésped en mi casa, con respeto mutuo, como adultas que se eligen estar juntas. ¿Tu casa? ¿Es muy grande? Y ahí estaba otra vez. Su fascinación por las propiedades, por el dinero, por los símbolos de estatus. Jimena, acabas de demostrar exactamente por qué no puedo regresar todavía. ¿Qué? ¿Qué dije? En lugar de preguntarme si me siento sola, si estoy bien de salud, si soy feliz, me preguntas si mi casa es grande. Solo te importa el dinero, como siempre. Está bien, tienes razón. ¿Eres feliz, mamá? ¿Estás bien? Pero la pregunta sonaba mecánica, forzada, como si fuera un requisito que tenía que cumplir para llegar al tema que realmente le importaba. Soy más feliz de lo que he sido en años, hija. Por primera vez en mi vida, nadie me necesita para nada que no sea yo misma. Eso suena muy triste. Al contrario, suena muy liberador. Y colgué el teléfono. Me quedé sentada en mi cocina, tomando café gallego y mirando por la ventana hacia los campos verdes que se extendían hasta las montañas. Por primera vez, había tenido una conversación con mi hija donde yo había puesto las reglas del juego. Y se sentía maravilloso. 6 meses después, estaba en mi jardín podando las rosas que había plantado en primavera cuando sonó el timbre de mi casa. Era un sábado de abril, y el sol de Galicia calentaba suavemente mi espalda, mientras trabajaba la tierra con mis propias manos por el puro placer de hacerlo. Desde la ventana de la cocina, pude ver a una mujer joven parada frente al portón de hierro forjado. Tenía una maleta pequeña y parecía nerviosa. Cuando se volvió hacia la ventana, reconocí su rostro inmediatamente. Era Jimena. No había anunciado su visita. No había pedido permiso. Simplemente había aparecido, como solía hacer en México cuando necesitaba algo de mí. Pero ya no era la misma mujer que se dejaba sorprender por las demandas de su hija. Caminé hacia el portón sin prisa, limpiándome las manos en el delantal de jardinería que había comprado en el mercado del pueblo. Me había acostumbrado a tomarme mi tiempo para todo, a no correr por complacer a otros. «Hola, mamá», dijo cuando abrí el portón. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado durante el vuelo de 14 horas desde México. «Hola, Jimena. ¿Cómo llegaste hasta aquí?» Contraté un taxi desde el aeropuerto de Santiago. Fue carísimo, pero no sabía cómo llegar. Por supuesto, su primera preocupación seguía siendo el dinero. «No me avisaste que venías. Quería darte una sorpresa. Y tenía miedo de que me dijeras que no viniera». Nos quedamos paradas frente a frente, ella del lado exterior del portón, yo del lado interior. Era una metáfora perfecta de nuestra relación actual. «¿Puedo pasar?», preguntó finalmente. La estudié por un momento. Se veía diferente, más delgada, menos arreglada que siempre. Su ropa era elegante pero arrugada por el viaje. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente. «Puedes pasar», dije, abriendo el portón completamente. Pero como visita, no como quien llega a su casa. Entró arrastrando su maleta por el patio de piedra.
Se detuvo frente a la fuente central y miró alrededor con asombro. Los jardines estaban en su mejor momento. Las hortensias azules florecían abundantemente. Los rosales trepadores cubrían las paredes de piedra, y las plantas aromáticas que había sembrado llenaban el aire de lavanda y romero. Es hermoso, Ma. Es como un palacio. Es mi hogar. La corregí. ¿Tienes hambre? ¿Quieres beber algo? Sí, por favor. El vuelo fue eterno. La llevé a la cocina, donde había estado preparando gazpacho para mi almuerzo. Sirvió 2 tazas y corté pan gallego que había comprado esa mañana en la panadería del pueblo. Nos sentamos en la mesa de roble que daba al jardín trasero. No puedo creer que todo esto sea tuyo, dijo, mirando los techos altos de vigas de madera y los ventanales grandes que enmarcaban perfectamente el paisaje verde de las montañas. Es mío, confirmé. ¿Por qué viniste, Jimena? Se removió incómoda en su silla. Quería verte. Han pasado 6 meses desde que hablamos. Hemos hablado 2 veces por teléfono en 6 meses. Y las 2 veces me colgaste cuando no te dije lo que querías escuchar. Tienes razón, me porté mal. ¿Qué pasó en México? ¿Cómo está tu trabajo? Renuncié. La miré con sorpresa. Jimena jamás había renunciado a nada sin tener algo mejor asegurado. ¿Por qué renuncié? No podía concentrarme después de que te fuiste. Me di cuenta de que tal vez tenías razón en algunas cosas. ¿En cuáles cosas? En que yo solo pensaba en mí misma, en que te había tratado mal, en que había tomado todo lo que me dabas como si fuera mi derecho. Las palabras sonaban ensayadas, pero había algo diferente en su tono. Menos manipulación, más vulnerabilidad genuina. ¿Y qué hiciste después de renunciar? Fui a terapia. Durante 4 meses. La psicóloga me ayudó a entender muchas cosas. Eso no me lo esperaba. Jimena siempre había dicho que la terapia era para gente débil con problemas mentales. ¿Qué tipo de cosas? Que había construido mi identidad alrededor de rechazar de dónde venía, que me avergonzaba de nuestro pasado porque creía que eso me hacía más valiosa, que había convertido tu amor incondicional en algo que daba por sentado. Se detuvo y me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. Y que probablemente había perdido a la persona más importante de mi vida, por ser una hija horrible. Sus lágrimas eran diferentes esta vez. No eran las lágrimas manipuladoras que solía usar cuando quería algo. Eran lágrimas de alguien que realmente se había visto en el espejo y no había gustado lo que había encontrado. ¿Qué más te dijo la psicóloga? Que tenía que aprender a valorarme por quien soy, no por lo que tengo o por cómo me ven otros. Que tenía que dejar de usar a las personas como escalones para llegar a donde quería ir, y que tenía que pedirte perdón sin esperar que me perdonaras. ¿Sin esperar que te perdone? La doctora dice que el perdón es un regalo, no una obligación, que yo no tengo derecho a exigirlo solo porque finalmente me di cuenta de que me equivoqué. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Esta versión de Jimena era completamente nueva para mí. ¿Por eso viniste hasta España? ¿Para pedirme perdón? En parte, pero también para conocer realmente a mi mamá. ¿A qué te refieres? Me di cuenta de que nunca te había preguntado sobre tu vida, sobre tus sueños, tus miedos, tus esperanzas. Solo sabía de ti lo que me convenía saber, que siempre estarías ahí cuando te necesitara. Se limpió las lágrimas con una servilleta de lino que había bordado durante mis primeros meses en España, cuando estaba aprendiendo a llenar mi tiempo con actividades que me dieran placer, en lugar de solo producir dinero. Quiero saber quién es Dolores Aranda cuando no estás siendo mi mamá. Quiero saber qué te gusta hacer en las mañanas, qué libros lees, si tienes amigos aquí, si eres feliz de verdad. Por primera vez en 26 años, mi hija me estaba viendo como una persona completa en lugar de solo como una función en su vida. ¿Y si lo que descubres no te gusta? Pregunté. Entonces aprenderé a vivir con eso. Pero prefiero conocer a mi mamá real que seguir viviendo con la versión de ti que yo había creado en mi cabeza. Le conté sobre mi rutina en España, cómo me levantaba cuando tenía ganas, no cuando sonaba un despertador. Cómo había aprendido a cocinar platos gallegos de una vecina llamada Pilar, que se había convertido en mi amiga. Cómo leía libros en la biblioteca del pueblo y había empezado un club de lectura con otras mujeres de mi edad. Le conté sobre el curso de pintura que tomaba los martes en el centro cultural, sobre las caminatas que hacía por los senderos de montaña,
sobre las tardes que pasaba simplemente sentada en mi jardín, escuchando los pájaros sin pensar en nada productivo. «Suenas tan libre», dijo con una sonrisa triste. «Lo estoy. Por primera vez en mi vida, soy completamente libre de ser quien quiero ser». «¿Y quien quieres ser incluye ser mi mamá?» La pregunta me llegó directo al corazón. «Siempre voy a ser tu mamá, Jimena. Pero ahora soy una mamá que se respeta a sí misma. Una mamá que tiene límites. Una mamá que no va a sacrificar su bienestar por hacer feliz a alguien más. Aunque ese alguien más sea yo. Especialmente si ese alguien más eres tú. Porque la mejor lección que puedo darte como madre es enseñarte que las mujeres merecemos respeto, amor propio y dignidad». Se quedó callada durante unos minutos, mirando por la ventana hacia los campos dorados que se extendían hasta el horizonte. «¿Hay lugar para mí en esta nueva vida tuya? ¿Hay lugar para la hija que está sentada aquí conmigo ahora, preguntándome sobre mi felicidad en lugar de sobre mi dinero? ¿Hay lugar para la mujer que reconoce sus errores y quiere conocer realmente a su madre? ¿Y para la hija que todavía va a meter la pata a veces porque está aprendiendo a ser diferente? Para esa también hay lugar, pero con la condición de que cuando metas la pata, lo reconozcas, te disculpes genuinamente y trates de hacerlo mejor la próxima vez. ¿Puedo quedarme unos días? Quiero aprender a conocerte y quiero que me enseñes a ser una mejor persona. Puedes quedarte una semana, le dije, pero vas a dormir en el cuarto de huéspedes, vas a ayudar con los quehaceres de la casa y vas a respetar mis rutinas y mi espacio. Acepto todas las condiciones. Esa noche, después de cenar juntas por primera vez en meses, salimos a caminar por el pueblo. Jimena preguntó sobre todo: los nombres de las calles, la historia de la iglesia medieval, las costumbres locales. Me escuchó realmente cuando le contesté, sin interrumpir para cambiar el tema hacia ella. Cuando regresamos a casa, se sentó conmigo en el jardín mientras yo regaba las plantas. «Mamá», dijo suavemente, «¿me perdonas?» La miré trabajando la tierra con mis manos, sintiendo la textura húmeda entre mis dedos, respirando el aroma de las flores que había plantado y cuidado yo misma. «Te perdono, hija. Pero más importante que eso, me perdono a mí misma por haber permitido que me trataras así durante tantos años». Y esa noche, por primera vez en décadas, me fui a dormir sabiendo que mi hija me veía no como una fuente de recursos, sino como una mujer completa y valiosa. Una mujer que había aprendido que el amor verdadero comienza por amarse a uno mismo. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Si esta historia te tocó el corazón, déjame saberlo en los comentarios. Y si crees que este mensaje puede ayudar a alguien que lo necesita, dale like y suscríbete para que llegue a más personas que merecen recordar su propio valor.